Bienvenidos a Un Amigo Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles el español que se habla en Colombia. Ya sea que quieran hablar como nosotros los colombianos o simplemente entendernos, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge. No soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, hágase en un tintico, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Un Amigo Colombiano. En este episodio les voy a comentar cuáles fueron mis motivaciones para empezar Un Amigo Colombiano y cuáles son mis motivaciones para continuarlo. Bueno, la idea de comenzar Un Amigo Colombiano surgió después de tratar de aprender inglés. En este momento me encuentro acá en Australia y yo vine acá con el motivo de mejorar mi inglés. Entonces, yo pagué un curso, empecé haciendo un curso de inglés, pero realmente lo que me ayudó a mejorar mi inglés no fue hacer el curso, fue la ayuda de personas que conocí aquí, locales australianos, que me ayudaron a mejorar mi inglés y fue de una manera muy fácil, no con cursos o preguntando gramática, simplemente fue preguntándole a ellos y viendo las situaciones. Entonces una de mis motivaciones fue de alguna manera devolverle a esas personas que me ayudaron con el inglés, devolverles también el favor ayudándoles con el español, porque muchas de estas personas quieren aprender español. La segunda motivación fue que el estar acá en Australia me hizo entender que hay muchas preguntas y muchos conceptos acerca de Colombia y Latinoamérica que personalmente creo que no son acertados. Muchas personas, por ejemplo, piensan que a nosotros los colombianos nos gusta el picante, algo que no es cierto, no a todos nos gusta. Otra de las cosas que generalmente me preguntan es acerca de si todos sabemos bailar en Colombia. Básicamente, mucha gente sabe, pero no todos sabemos. Entonces, mi segunda motivación para hacer este podcast es mostrar la cultura latina y la cultura colombiana desde mi punto de vista, desde una persona que vivió 30 años en Latinoamérica. El tercer motivo, mi tercera motivación es tener un hobby. Yo pienso que para todas las personas es importante tener un hobby. Y pues la idea de hacer esto no es reírnos, pasar un rato agradable, también distraerme. Entonces, esto es un hobby para mí. Y finalmente, la última motivación es que si nadie escucha esto, si nadie ve estos videos, creo que es interesante saber cómo vivía la gente y cómo se expresaba la gente en tiempos pasados. O sea, de pronto en el futuro, mis futuras generaciones van a poder tener estos audios, estos videos y mirar qué era lo que nosotros hacíamos. Esas son mis 4 motivaciones para empezar Un Amigo Colombiano y para seguirlo haciendo. Yo no soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Sin embargo, si ustedes tienen dudas con gramática o cómo a los niños se les enseña español en Colombia, yo tengo 2 tías que son profesoras. Una es profesora de español y otra es profesora de primaria. Y con la ayuda de ellas podemos solucionar esas dudas. Pero solo si ustedes les preguntan, en este programa básicamente voy a estar yo hablándoles como un amigo. Van a tener mucha información, les voy a hablar acerca de Colombia, les voy a hablar acerca de la cultura latina
Y la idea, como dije, es pasar un rato agradable y que ustedes se desestresen y aprendan algo nuevo. En el próximo episodio les voy a hablar de la metodología. ¿Cómo es la metodología para aprender español con este material? ¿Por qué creo que es importante seguirla? Y cómo sacar el mejor provecho de todo el contenido que está en Un Amigo Colombiano. Los espero en el próximo episodio. Se cuidan. Chao. Entonces, ¿qué muchachos? ¿Estuvo bueno el episodio? ¿Sí o qué? Gracias por escuchar este episodio de Un Amigo Colombiano. Si son nuevos acá, les recomiendo escuchar los episodios de manera secuencial. Es decir, desde el episodio 1 hasta el más actual. Esto les dará contexto en algunos temas que trato acá. Para preguntas, comentarios o más información, vayan a mi página web o página de Facebook. También estaré publicando contenido adicional en Instagram y TikTok. En la descripción pueden encontrar los enlaces a estos sitios, como también las transcripciones de este episodio. Finalmente, si les gustó esto y creen que han aprendido algo, por favor suscríbanse y dejen un comentario. Esto me ayudará a mí a continuar trayéndoles más contenido y a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. Sigan practicando y recuerden, persistir, insistir, nunca desistir.